Ay, no, no. Son otras épocas. Hola y bienvenidos a Épocas, podcast en el que abordaremos temas controversiales. Y en este podcast, ¿de qué vamos a hablar, Pamela? En este podcast vamos a hablar sobre orientación sexual, porque es un tema controversial que no podemos hablar normalmente con nuestros padres y que en las épocas anteriores era incluso mucho más difícil. Bueno, para lo cual tenemos dos invitados, tenemos a Taki. Hola, ¿qué tal? Soy Akiri Garay, soy creadora de contenido, tengo 22 años y bueno, soy de la época del 2000. Y Ramiro. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ramiro, me dedico al tema industrial, soy ingeniero industrial y bueno, chicas, estoy aquí para poder apoyarlos. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes, muchas gracias. Ahora sí, empecemos con las preguntas. Pamela, ¿cuál es la primera pregunta? Bueno, para empezar a hablar sobre este tema, queríamos saber, como ya mencioné antes, que la época anterior a nuestros padres no sabemos muy bien cómo fue hablar de este tipo de temas de orientación sexual, si era más habitual hablarlo entre amigos o entre padres. Entonces, para lo cual queremos que Ramiro nos diga cómo fue, ¿no?, en tu época hablar sobre este tipo de temas. Claro que sí, Pamela. Sí, bueno, en mi caso, yo no vivía con mis padres, vivía con mis abuelos, pero en el tema de la orientación sexual o de este tema puntual, no me comentaba mucho, no hablaba mucho del tema, pero sí, eso yo lo fui aprendiendo en el colegio, más que todo no con los profesores, sino con las amistades, ¿no? Así fui conociendo y descubriendo, ¿no? Ok, Daki, ¿cómo es que hablaste de esto con tus padres sobre la orientación sexual o no? Creo que no, creo que los 2000 nos alejan mucho de los 80, creo que seguían en lo mismo, era muy tabú y más que todo yo soy de provincia, entonces en provincia es mucho más difícil llegar a hablar de este tema con los padres y no, o sea, nunca aprendí las diferentes orientaciones sexuales que hay en el mundo con mis papás, sino con los amigos, con lo que escuchas, con lo que ves en internet, ¿no? Pero, y bueno, la diferencia es también el internet, que en los 80 no había redes sociales, internet, en cambio a los 2000 ya vinieron ya las redes sociales, el tema de este mundo virtual, entonces donde podías investigar más sobre estos temas, ¿no? Pero más que todo es por parte de curiosidad tuya, pero no es en el ámbito del entorno familiar. Claro, en el colegio tampoco abordaron estos temas. No, en el colegio tampoco se tomaron estos temas. Seguía siendo un tabú, ¿verdad? Exacto, sí. Hasta ahora lo sigue siendo. Hasta ahora. Entonces, ambos dijeron que con los amigos era con el entorno con el que más se podía hablar de estos temas. Entonces, podríamos decir que era parecido. ¿Hablaban abiertamente con sus amigos o todavía tenían un poquito de limitaciones con ellos? Pienso yo que sí, se hablaba abiertamente. Como dice aquí, la diferencia grande es de que en su época había el tema de la virtualidad del internet y en mi época no tanto. Tú tenías que ir al libro, tenías que decirle al profesor y todo. Y como que ahí buscando un término coloquial te da roche, ¿no?, hablar de esos temas, ¿no? Pero si bien es cierto, el tabú yo creo que existe, más que todo es porque no se habla abiertamente, no se habla tal cual como deben ser las cosas, ¿no? Y creo yo de que eso va a ir cambiando en parte si es que como sociedad pues tenemos esa oportunidad de poder conocernos a nosotros mismos, ¿no? Yo creo que no tanto, porque le contaba que, nunca tuve como esa cercanía de mis amigos, porque ya que en el colegio, no sé, ven a un chico que es medio femenino y ya empiezan con las burlas, ¿no? Ven a una chica que se junta con los hombres y ya también le dicen machona, machorra, ¿no? Empiezan con esos calificativos. Entonces siento yo que en vez de tratar de dar a conocer quién eres tú, creo que te escondes más por el miedo a que la gente te juzgue, se burle de ti. En mi caso, cuando era chiquita, a los 5 años yo ya sabía quién era yo. Entonces yo siempre iba a la fila de mujeres, siempre iba como con las niñas, todo eso. Y el colegio, o sea, los profesores se quejaban de mí,
de mi comportamiento. Entonces mandaron una carta a mis papás para que me lleven al psicólogo porque le dijeron que mi comportamiento no era el adecuado para el colegio. Entonces, desde ahí empezó muchos traumas para mí porque el psicólogo le dijo a mis papás que tenían que dejar de darme cariño porque eso me estaba como desviando y tenían que llevarme al fútbol, al karate y tratar de encaminarme, ¿no? Pero nunca sirvió de nada porque así yo fui no sé, me haya metido hasta, no sé, hasta lo que sea. Nunca pude como cambiar lo que yo era porque siempre esperé a llegar a la adultez para realmente decidir quién soy. ¿Tú crees que hay muchos padres que piensan que el hecho de que un hijo decida irse por un lado, o sea, que decida ser homosexual o que le guste una persona de su mismo género, muchos padres piensan que eso es un capricho y que eso solo es de un momento? ¿Tú crees que tus papás tal vez pensaron así? La verdad, no creo que haya sido tanto por ese tema. Siento yo que lo mío es diferente porque era más mi comportamiento, más no mis gustos, porque nunca me gustó nadie durante mi época de colegio. O sea, mi primer amor, bueno, no mi primer amor, mi primer gusto fue en la universidad. Entonces, realmente no sabía qué me gustaba cuando era chibola. Pero sí como que das destellos de quién eres, ¿me entiendes? De qué te gusta, qué vas a hacer, qué es lo que te encamina, qué es lo que te llama a ti la atención. Creo yo que a mis papás nunca como que me dijeron de ese tipo de frases, ese tipo de cosas, pero sí lo he escuchado de otras personas, de que pensaban que, ay, eso es una etapa, eso es capricho, es rebelde, pero no creo que haya sido rebeldía, más que todo. Creo yo que cuando era chiquita yo me preguntaba bastante por qué yo era así, o sea, por qué me comportaba de esta manera, porque me juzgaba mucho a mí, porque sentía que eso la sociedad me juzgaba. Entonces, como que, bueno, de chiquita me ayudaba mucho a la iglesia, mis familiares son muy católicos, entonces yo me acuerdo que me encerraba a los 9 años, 10 años a llorar en mi cuarto y de decirle a Dios como que por favor, hazme normal, o sea, no quiero ser así, o sea, me siento mal, me siento triste, me ponía a llorar, me deprimía mucho porque era una presión que un niño o una niña de esa edad siente, ¿me entiendes? Y que no está bien que sientan eso porque es un estrés y es traumático y que a la larga tiene lo que tiene, que son traumas, y luego tienes que ir a terapia y tratarte porque te genera ciertas cosas cuando eres adulto y ya no eres tan abierto con lo que sientes, ya no eres tan libre y te escondes más por ese miedo que te ha generado de pequeña, ¿no? Entonces siento yo que sí iba más por ese lado, ¿no? Una pregunta, profesor. ¿Y usted en su época esto era de ir al psicólogo también, personas que tenían su identidad definida, pero también lo veían así como una enfermedad, algo así en esa época? No, creo que no. Lo que pasa es que no era muy abierto. O sea, era un tabú todavía, y el tema es que tampoco tú lo podías percibir, porque la misma gente en la chacota, como le decía Pamela, entre cámaras, ese hombre era una joda, bromeaban, así como dicen aquí, ¿no? Pero yo pienso que eso ha ido cambiando conforme ha ido pasando el tiempo por la tolerancia, ¿no? Uno tiene que ser tolerable con la visión de cada persona, ¿no? Y obviamente eso se va a seguir construyendo en el tiempo con ustedes que son la nueva generación, pero en mi época no era ni normal, ni mal ni bien, o sea, no se notaba, simplemente cada quien desarrollaba su juventud, su niñez, como uno le tocó vivir, ¿no? Pienso eso yo, pero creo yo que todo parte en la tolerancia, ¿no? Bueno, yo creo que acá nosotros tenemos padres o tíos o una persona mayor que conozcamos que haya criticado a algún amigo o algún primo o ese tipo de cosas, ¿no? Eso es lo normal, algo así. A mis padres, que son bastante conservadores, que son católicos, también lo pensaban así. Era como que, no, mira, ese afeminado, ¿cómo es posible que tenga ese comportamiento? O sea, mis padres han sido así porque han sido católicos y sus padres también habrán sido así también. O sea, depende de la familia. Lo que pasa es algo bien puntual. Etiquetan
porque dicen que son pues muy alborotados, muy así locos, que viven la vida. Es correcto. En ese entonces, también en mi época, también era, esas eran las frases, esas eran las etiquetas. Pero creo yo que ahora último eso ha cambiado, ¿no? Se ha mejorado en otros aspectos, ¿no? Yo creo más que todo es porque el humano es sociable y siempre busca la aceptación, ¿no? Entonces, yo creo que las familias tienen ese miedo de que, no sé, sus hijos no sean aceptados por la sociedad, como que los rechacen, que los hagan sentir mal. Yo creo más que todo que a los padres no les da miedo que sus hijos sean homosexuales o lesbianas o trans. Les da miedo cómo es la reacción que vaya a tener la sociedad contra ellos. Ese es el miedo más grande, creo que tienen. Porque me pasó a mí, o sea, mis papás, creo que ahorita estamos en una época en la que nos tratamos súper bien. Pero mis papás, no los culpo porque creo que todo padre tiene miedo a eso, a que cómo vayan a ser tratados sus hijos con las personas, en el ambiente laboral, todo ese tipo de cosas. Porque yo ahorita tengo una familia increíble, o sea, mi familia, mi abuelo, mi abuela, mis tíos, mis primos, toda mi familia, o sea, hasta lejanos, me tratan súper bien, me aman, me quieren, me aceptan, nunca me ha faltado el respeto desde que decidí ser yo misma. Entonces, tengo ese privilegio del amor de mi familia y de haber tenido un buen recibimiento, porque no todas las personas tienen ese privilegio. O sea, tengo amigas que han sido echadas de su casa, nunca más vuelven a ver a su familia, como que su familia así se hayan operado lo más todo, igual su familia la sigue tratando como las... Exacto. Algo importante que menciona es, sí, pues el sentimiento de protección que tienen los padres hace que protejan y tengan ese miedo de que cómo la sociedad los trataría, ¿no? A todo lo contrario, en mi época eso quizás ni siquiera lo pensaban, ni siquiera lo tomaban en cuenta, por decirlo así. Pero actualmente, como por lo que uno puede investigar o puede escuchar, eso ha ido como que cambiando y algunas cosas también se han mantenido, ¿no? Como ahí que dice, el rechazo de la familia, el rechazo de las amistades. Pero eso va a ir cambiando en la medida de que de alguna otra forma podamos tener nuevamente esa tolerancia, esa aceptación y de que las decisiones son de cada quien, ¿no? De cada persona, ¿no? Pero sí es lamentable que, como dice Alison, el tema religioso, ¿no? Que sea tan directo, tan fuerte el mensaje, hoy que por aquí, que por allá, que no debe ser así, pero es lo que estamos actualmente viviendo, ¿no? Y bueno, ustedes son las voceras, traen su podcast, puede llegar el mensaje, ¿no? De que aquí debe haber la tolerancia y la decisión de cada quien se debe respetar, ¿no? Sí, porque no está bien que una persona se cierre por qué es lo que diga la sociedad. Yo creo que la sociedad, al fin y al cabo, se debería preocupar cuando es que esa persona afecta a los demás, cuando comete un delito, cuando asesina, cuando ese tipo de cosas, porque cuando uno no afectas al otro. Exacto, uno es libre, uno puede decidir lo que quiere y puede hacerlo con límites, pero esos límites, como dije antes, no sin se afectar a las demás personas, claro que sí. Justo el ingeniero tocaba el tema de la religión. Yo tengo una abuela que es mega católica, ella ama a Dios y vive en la iglesia y es religiosa a morir. Ella va a morir en el nombre de Dios y la amo, porque cuando yo tenía 8 años y yo llegaba llorando del colegio porque no me sentía cómoda con quién era yo y cómo me obligaban en el colegio. Me acuerdo que yo tenía el cabello bien bonito ya, porque lo tenía en un hongo lacio y me lo raparon. O sea, me lo raparon a los 7 años, sí. Y fue horrible. O sea, yo me sentía mal. Y mi abuelita me preparaba la comida y yo me metía a su alcoba a pintarme los labios con su maquillaje, así, toda curiosa. Y mi abuela me desmaquillaba antes de que sus papás me lleguen a la casa, para que no me vean, pues. Pero nunca recibí ningún rechazo de parte de mi abuela, ni oye, no hagas eso porque es de niñas, o
no sé qué, no, nunca escuché nada de eso. Y cuando mi abuela me vio ya así, me dijo como que yo siempre lo supe y te amo y me encanta que ahora eres muy feliz y ya no te veo llorando como antes. Entonces, siento yo que el amor es lo que más se promueve en la Biblia y lo que más se promueve en la religión. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Si tú te amas, es amar al prójimo. Siento yo que mi abuela ha sido un pilar importante en mi vida y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Así que eso es lo que se debería aprender, ¿no? De las personas mayores y de las personas que sí siguen el mensaje de Dios, ¿no? De que tú no puedes juzgar al otro porque tú no eres Dios. Tú simple eres un simple mortal que estás en la vida y el único que me va a juzgar al fin de los tiempos va a ser el que está arriba, ¿no? Que la religión es un tema controversial también, ¿no? Sí. Porque cada uno tiene su propia experiencia, su propia vivencia, y ahí nuevamente entra a tallar la tolerancia, ¿no? Yo lo escucho, son jóvenes, pero como dice Darín, cada quien tiene su propia experiencia hablando en el tema religioso, si lo queremos etiquetar así. Porque es eso, es una experiencia de Dios, ¿no? Yo también aquí, en mi experiencia, más de 40 años, le podría contar sin fin de situaciones o vivencias, quizás será para otro podcast, pero sí, Dios existe, Dios es real, Dios es palpable, es más, esto se trabajó no ahorita, sino hace tiempo, y le escucho y qué bien, te escucho y me da gusto escucharte porque definitivamente es un mensaje para la actual generación, de que uno tiene que hacer su propia decisión, o sea, sin ser juzgado, sin sentir tranquilo, sin sentirse mal. Y ahí a cabo, como tú mencionas, la sociedad juzga una cosa, pero o mide una cosa y la otra no la mide igual, que eso es medio controversial también, ¿no? Pero bueno, es lo que nos toca vivir ahorita, y no por eso nos vamos a quedar quietos, ¿no? Sino todo lo contrario, tenemos que ver un mensaje desde cada uno de su tribuna. Claro. Eso es lo que queremos lograr a través de este podcast, ¿sí, no, Pamela? Ese es el fin por el que fue creado. Yo siento que estamos en una sociedad que tal vez la gente se deja llevar mucho por el entretenimiento, por así decirlo, y se olvida de sus cosas personales, o sea, se olvida de sus hábitos personales, Claro, y se enfoca mucho en la vida de otras diaria. personas. Qué pena, ¿no? Porque pierdes tiempo y pierdes energía y te desenfocas. ¿Por qué? Porque tú estás viendo o dejando que otros vivan tu vida o le estás dando poder al otro sobre tus emociones, cuando tú eres el único encargado o única de poder desarrollar tus emociones. Pero eso es también lo real. Ese es otro tema también controversial de las emociones, que le damos el poder al otro para que el otro decida sobre nuestras emociones. Ah, no me saluda, yo soy malo. Ah, sí me saluda, soy bonito. Ah, no. Y comenzamos a etiquetar. Sí, estamos en una sociedad, creo que esto ya lleva tiempo. Claro. Sí hemos avanzado, pero no tanto como quisiéramos. Pero creo yo que las nuevas generaciones que vienen ya, porque ahora es como que decidimos tener hijos o no. Eso es algo que antes, hace 20 años, 30 años atrás, era una obligación, pucha, y para las mujeres más aún, ¿no? Como que, oye, ya se te está pasando el tren, como que ya es hora de que tengas hijos, ya es hora de que te cases, ¿no? Pero ahora creo que cada una es dueña de sus decisiones, cada una es como que, yo no me voy a casar, yo no voy a tener hijos, voy a trabajar, voy a gastar mi plata y bye de este mundo, porque cada quien tiene que vivir su vida como quiere, no tiene que seguir estereotipos, ni seguir reglas, porque ¿para qué? O sea, es tu vida, preocúpate por tu vida y cada quien vela por su pañuelo, ¿no? Eso es lo que debería importar más que todo y que creo que se debería promulgar más en el Perú, porque siento que la gente aquí sí es bien como anda pendiente del resto. Sí, y me pasa mucho a mí, que yo estoy en redes sociales, de que recibo muchísimos comentarios negativos a diario, y ya estoy acostumbrada. Antes sí, cuando recién empezaba, porque obviamente la mayoría de personas en redes sociales no nos lanzamos a redes sociales teniendo un caparazón, porque no sabemos de esto. En cambio, como que, no sé, cuando van a hacer a un actor o a un cantante, ya los preparan previo y le dicen como que, oye, vas a recibir críticas, vas a recibir esto, no las escuches, no las leas, crean un caparazón para esa persona porque lo están preparando para ser una estrella. Pero tú te lanzas a internet y no sabes si se va a hacer viral, si vas a tener comentarios o no vas a tener comentarios, y de la nada como que subes un video y tienes 1000 comentarios negativos, entonces sí
Me deprimí en un tiempo de cuando empecé en redes sociales porque hablaba muchísimo de mi identidad y de mi orientación y de todo ese tipo de cosas. Pero creo yo que después de haber tomado terapia en psicológica, que es muy importante y que aquí en Perú está como... Me acuerdo que yo cuando tenía, o sea, imagínate, hace 10 años atrás, hace 12 años atrás, cuando yo tenía 8, 9, 10 años, yo escuchaba y decían como que vas a ir a terapia, ay, ¿estás loco? Ay, no, toma agua de manzana. Y yo como que, no, es muy importante tomar terapia y me ha ayudado muchísimo a mí, porque, por ejemplo, ahora yo vivo con el que me da igual, o sea, alguien viene y me dice, oye, eres fea, y yo, está bien, o sea, cada quien es libre de opinar y decir lo que quiera, mientras yo tengo la decisión de si me afecta o no. ¿Me entiendes? Y si me lo creo, ¿no? O sea, yo sé que soy linda y para tus ojos no soy linda, pues todo bien. O sea, todo perfecto, es tu decisión y yo decido si me afecta o no tu comentario. Entonces, creo que ha sido la mejor decisión haber tomado terapia y andar con esa bandera en la cabeza de todo me da igual. Mira, es interesante que hables justo de salud mental porque nuestro próximo episodio es de salud mental. Amado. Es súper interesante. Lo que dice Erika, para un profesional existe otro profesional. Y si ustedes están en ese camino de no solamente ser excelentes personas, sino también excelentes profesionales, siempre van a tener que buscar la ayuda de otro profesional para que te oriente en un tema interno, porque también es importante eso. Y no tiene nada de malo. No tiene nada, pero te cuento, los chicos de su generación deben formar. Sí. Me ha pasado que muchos padres dicen la típica frase, ¿no? Todo se soluciona con un correazo. En mi época todo era con un correazo y ya. O sea, con eso te quitaba la depresión, con eso te quitaba la ansiedad y La locura también. No, pero en mi época bajaban las 3 puntas. A mí se me ha pegado. O sea, a mí sí me han pegado. No sé ¿cuántos años tienen ustedes? 21. Un año de diferencia. Pero sí, a mí sí me han aplicado la de las 3 lenguas. Pero sí, porque era malcriada yo también. O sea, hacía, no sé, una vez me acuerdo que quería un chocolate, mi mamá no quería darme. Y yo vi que habían 10 soles como que en un cuaderno. Y yo los agarré y ya pues obviamente era una travesura y una malcriada si me lo merecía. Pero de ahí no, bueno, no es que no me lo merecía, me lo pudo haber enseñado de otra manera, pero sí recibí esa época, sí pasé por esa época. En el colegio también, ¿no? Con la regla. Sí, o sea, no ha sido como que tan lejos. Yo luego escucho que, en mi época, oye, eso ha sido hace 10 años, no, ¿qué hablas? En mi época también, ¿sabes qué hacía? Con el palo ese de policía escolar, te metían acá en la pierna. Sí, te metían en la pierna, te paraban. Hacías algo, te parabas al fondo. Sí. A mí una vez un profesor me metió un cachetado porque no me quise mover de mi carpeta porque yo estaba en mi carpeta y él me quería cambiar de sitio y yo no veo. O sea, bueno, ya me operé la vista, ahorita estoy con lentes de mentira. pero para verme inteligente. Pero yo usaba lentes de medida alta para ver la pizarra y si yo me iba atrás sufría mucho. Entonces él quería pasarme atrás porque supuestamente estaba conversando con mi compañera, pero era mentira. Y entonces él se acercó y me dijo, ¿cómo te vas a cambiar? Y yo le dije, no. Y me metió un cachetadón. ¿Para qué me metió un cachetadón? Mi mamá fue y mi mamá le metió un cachetadón al profesor. ¿Qué hubiera pasado en tu tiempo? No. La mamá hubiera ido a ver. Mire, ¿qué es lo que pasa, Pamela? Sí, habían hijos que su mamá era muy sobreprotectora. Y una vez nos sacaron pelancho en primera y secundaria, ahora que tenemos de recuerdo. Estábamos jugando en ese entonces y ahora será así. En mi época jugamos la peleita. Ya, pelea, papá. Y justo estaba el director afuera. Contando una anécdota, el director nos ve. Y mueve su cabeza, no. Y ahí está el auxiliar. El auxiliar nos miró y ya había visto su cara. Así molesto. Se dio con el director, lo dejó en su oficina, vino y nos sacó pelancho. Nos metió en su oficina y Y estos amiguitos que tenían en ese entonces, su mamá los dejaba en el colegio, los traía, todo. Había en esa época algunas madres sobreprotectoras y las señoras vinieron a hacer el problemón. Yo, mi mamá ni siquiera, pues, no era como otros amigos también, nuestra mamá trabajaba y todo el rollo. Pero sí,
como dice Erika, hay cosas que sí se asemejan a su época de ustedes, ¿no? Pero ¿en qué recae todo eso? Es que así como nosotros, o me incluyo también, aprendemos cada día, los padres a veces, sin justificarlos, no les enseñan a ser padres. Entonces, para eso es que de la edad que ustedes tienen, se van formando por eso. Sea que quieras tener hijos, sea que no tengas, también es un tema controversial. Ese también es un tema controversial, creo yo. Pero sí es importante que todo se pueda aprender. Si uno tiene la voluntad y el deseo de ser mejor. Y obviamente dejar un legado. La idea no es dejar una herencia, porque la herencia, no, el legado eres tú, tus padres, Erika, yo, los chicos que están aquí. Y eso también es importante y es un tema controversial. Que obviamente se respeta la decisión de cada uno. Tomado de la palabra, hablando de los padres y de aprender, creo yo que mis papás han aprendido bastante. Ahora se informan mucho sobre... Siento yo que sí sentían la culpa porque de haber hecho mi niñez no tan feliz, porque no puedo decir que fui feliz de niña, pero sí siento que ahora sí estoy creando mi propia felicidad y mi mejor versión. Y qué bueno que mis papás hayan tomado la mejor decisión de su vida de estar cerca y de seguir conmigo y de seguir aprendiendo. Y no sé, me sorprende, o sea, escuchar a mis papás hablar de salud mental o de cosas así, de depresión, de ansiedad, me sorprende bastante porque, no sé, hace 5 años atrás, si yo le decía a mi mamá, tengo ansiedad, me decía, no sé, no me escuchaba, o sea, no le ponía atención porque era un tema tabú, era un tema que era de locos, por así decirlo, ¿no? Si ibas al psicólogo, era de locos, estabas mal, tenías que, no sé, te veían mal la sociedad, o sea, en sí. Y no está muy alejado ni de su época, ni de la mía, o sea, es hace poco, entonces te puedes dar cuenta que las redes sociales o todo ese tema ha hecho una evolución y ha dado un paso gigante a todo eso de la aceptación, de ser más tolerantes, de aprender del otro, de ir a terapia, de darnos cuenta de que hay machismo en el Perú, de darnos cuenta de que podemos hacer ciertas cosas que pueden cambiar. Como decía el ingeniero, hace, no sé, en los 80, el machismo era mucho peor que hoy en día, ¿no? O sea, si a las mujeres las era muy como marcado de que tenías que casarte, tener hijos, estar en casa, no trabajar tanto, no salir tanto, no maquillarte tanto, no arreglarte tanto porque querías provocar al otro. Entonces esos temas como que recaen siempre en uno. O sea, yo siento que las problemáticas al final se hacen una sola. O sea, todas las problemáticas envuelven a que yo siempre he sentido esto de que si corriges tu educación desde muy peque, vas a ser una excelente persona y no vas a ser ni machista, ni clasista, ni discriminador, ni homofóbico. Si tú tuvieras una educación buena durante tu niñez, vas a ser una excelente persona. Y si no, pues lo vas a ir aprendiendo, pero siento yo que todo recae en la educación y en la cultura que puedas llegar a tener, ¿no? ¿Qué consejo le podrías dar a los jóvenes de nuestra época? Claro, yo pienso que se debe informar. Sí, esa es parte, coincido con Erika, es muy importante la información y obviamente también la calidad de información, ¿no? Pero no todo es bueno. Y ahí entra a tallar todo. Tu vivencia, tu crianza, tu formación, qué es lo que tú has vivido, qué es lo que has experimentado. Y en base a eso vas a poder construir, ¿no? Vas a poder construir, vamos a decirlo así, yo lo veo de esta forma, tu legado, qué es lo que tú le vas a dejar a la sociedad. Eso es importantísimo, o sea, y eso es difícil a veces. ¿Por qué? Porque también tienes emociones. Nosotros tenemos emociones y nos vamos a equivocar. Un día, jamás hiciste mal, o ese dicho, no, yo con el pie izquierdo, y se te cruza alguien, le mandas a volar y a ti te quedó, él es malo. Por eso es importante, como dice Erika, el tema de aceptarte como tú eres, aceptarte y aprender de ti, y con el fin de que lo que tú has aprendido también, lo que tú has vivido, enseñarlo a los otros, ¿no? También, y ellos sacarán su propia versión, porque esa es la idea. Tú tienes tu método, tú tienes tu propia experiencia, tu vivencia, chévere, bacán, ahora trasládalo. Y que la otra persona la mejore o que también tenga su propia
vamos a decir, un propio método, ¿no? Diría. Creo yo eso, y espero, y yo las felicito, chicas, realmente por este espacio que no solamente nos haga a nosotros de contar nuestras experiencias, es un tema controversial, pero que haya varios temas, porque sí es importante, ¿no? De que varios chicos de su edad o de su época, tampoco no le debe etiquetar así, ¿no? Pero de la generación actual, para que ellos puedan también tener otros puntos de vista y al final no es que la mía esté bien o mal o viceversa, sino que cada quien sacará su propia conclusión. Claro. Exacto. Lo importante es saber respetar al otro. Claro. Entonces, Entender, nosotros entender a nuestros padres que también vivieron en tiempos diferentes y también nuestros padres entendernos a nosotros. Sí, creo que eso me ha ayudado bastante, el entender. Siento que cuando mis papás me pidieron disculpas por todo lo que pasó a mí de pequeña, por todo el calvario más que todo, ¿no? El que me obligaran a ir al fútbol y el karate, o sea, era muy deprimente para mí. Y me daba demasiada ansiedad. Creo que eso ha desarrollado muchísimas cosas, muchos traumas que ya lo estoy tratando en terapia, pero más que todo me ha ayudado a entender el por qué, como que ese querer como, no sé, la aceptación más que todo de la sociedad ante la familia, ¿no? ¿Qué va a decir la vecina? ¿Qué va a decir las personas? ¿Qué dicen tus amigos, el colegio? ¿Qué va a decir? Y más que todo en provincia, que es un lugar pequeño, todo el mundo se conoce, todo el mundo habla de todo el mundo. Entonces, entendí que mi familia quería eso cuando yo era chiquita, ¿no? Pero ahora es como que yo ya los entiendo y les explico y les enseño. Y eso es lo importante, ¿no? No ir como a la pelea, sino tratar de entender, de escuchar y de enseñar. O sea, eso es muy importante. Cuando alguien no sabe un tema, tratar de enseñar. Ya, si la persona no quiere aprender, ya, simplemente te alejas y ya, o sea, es su tema. Si crea una pared, ya, pues, está bien. Pero nada, eso es escuchar, entender y aprender, creo que son los pilares importantes en la vida. Lo que cabe destacar de este podcast. Muchas gracias por esa acotación. Muy bien, muchas gracias por haber venido, de verdad. Gracias, chicas. Muchas gracias por su presencia. Pamela, ¿necesitas algo que decir? Sí, le quería decir a la gente que por favor dejen comentarios, interacciones con esto para que más personas conozcan del tema y también conocer su opinión, ¿no? Claro. Y que nos sigan en las redes sociales. Lo importante acá es que de verdad las personas interactúen con nosotros, comenten su opinión y esto se siga difundiendo para que tanto nuestros padres nos entiendan a nosotros y nosotros podamos entender a nuestros padres. Exactamente, Pamela. Lo que queremos es buscar interacción con ustedes, crear un espacio para poder hablar de estos temas que son importantes, controversiales, tabús hasta ahora, un poco, pero importantes, al fin y al cabo. Bueno, eso es todo, ¿no? Esto fue Épocas. Muchas gracias. chao. Muchas gracias.